paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios y continuamos con el estudio de nuestro enemigo Satanás. Vamos a mirar cómo Dios usa a Satanás como un instrumento de su ira. De hecho, en la ira de Dios es Satanás quien está actuando, hermanos. Ok, eso vamos a estudiarlo. Isaías 13:5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aquí en este contexto, en el tiempo de Isaías, que vamos a decir, por darles unos números cerrados, entre el año 750 más o menos y 700 antes de Cristo, estuvo predicando Isaías. Entonces el pueblo de Israel, que caminaba por un camino que el Señor no les había mandado, manda a Isaías para decirle que venía Asiria contra ellos. Aquí está Asiria, un ejército. Hay las naciones que dominaron a Jerusalén, a Israel. La primera fue en el tiempo de Moisés, cuando fue liberada, después de 400 años de cautiverio, fue Egipto. Después, en ese contexto, es Asiria, los asirios. Después Babilonia conquista a Asiria y es Babilonia quien conquista a Israel. Después Persia conquista a Babilonia y es Persia quien se enseñorea de Israel. Después Grecia, en el tiempo de Alejandro Magno. De ese imperio se hacen 4, y uno de ellos, el más fuerte, con la muerte de Alejandro Magno, sale un imperio que es el Imperio Romano, que es el que gobierna en tiempos de Jesús. Entonces esos son los reinos que doblegaron al pueblo de Israel, y por decir, en el siglo XX, los que los persiguieron fueron los alemanes, por decirlo así, la nación de Alemania. Entonces, aquí podemos ver, acuérdense, todo lo que está escrito desde Génesis hasta Malaquías es sombra y figura de lo espiritual. Sabemos que nuestra lucha es contra Satanás y sus demonios. ¿Okay? En este caso, nosotros somos instrumentos de Satanás o de Dios. Entonces eso es lo que vamos a estudiar. Ya sabemos que Dios usa un instrumento para castigar a Israel, que es Satanás. Satanás, el instrumento de Satanás en este caso es el reino el imperio de Asiria en este contexto. Entonces vamos a 2 de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Esto es en el tiempo de David. E incitó a David contra ellos a que dijeren: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Entonces fíjense, Dios se enoja contra Israel. Entonces, ¿qué hace a Dios? Incita a David para que David peque y sea castigada a Israel. Pero fíjense cómo está en Primera de Crónicas 21, y vamos a leer el contexto. Es el mismo acontecimiento, pero en otro libro. 21 del 1 al 19, Primera de Crónicas. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. ¿Se fijan? O sea, Dios es incitado
nosotros ya estudiamos quién es el que incita a Dios. Satanás es el que incita a Dios, ya lo miramos en Job. Entonces, Satanás usa a David. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová. 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró a Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicios. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijera a David que subiera y construyera un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Vayan y miren el contexto, hermanos, terminen de leer el capítulo. Aquí vemos que en la ira de Dios, cuando Dios va a castigar al pueblo por incitación de Satanás, en este caso el instrumento fue David. El primer instrumento es Satanás, el que incita a Dios. Satanás incita a Dios para castigar al pueblo de Israel. Entonces,
le da permiso a Satanás para que incite a David en sus pensamientos. Entonces, y por haber hecho eso, es castigado el pueblo de Israel. En Job, fíjense aquí quién es el instrumento. Vamos a leer Job. Sabemos, en el capítulo 1 muestra cómo Dios le presume, por decirlo de alguna forma, a Jehová, a Satanás, de Job. Dice, ¿ya viste a mi siervo Job justo, íntegro? Dice, nah, lo tienes bien protegido. A ver, quítale las cosas que tiene, a ver lo que tiene, a ver si no te maldice. Entonces lo incita a Dios. Entonces va y mata a su familia, le quita todas sus posesiones. Y entonces este es el capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti. Aquí Satanás está incitando a Dios que castigue a Job por ninguna razón. ¿Para qué? Para que blasfeme contra Dios en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Se fijan? Aquí Satanás está incitando a la esposa de Job para que él blasfeme contra Dios. Pero Job mantuvo su integridad. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y ya les voy a leer el otro versículo. Fíjense cómo Satanás también usa a los amigos para incitar a pecar al justo. Pero fíjense cómo está. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. ¿Lo consolaron? No lo consolaron, hermanos. Vinieron a darle duro. Vinieron a incitarlo. Y resulta que los amigos hicieron pecar a Job. En este caso no fue que Dios le haya quitado sus posesiones aún a sus hijos, aunque si miramos el contexto, los hijos están vivos, los mismos hijos. ¿Por qué? Porque Jesús, no hay muerte, hermanos, en el cristianismo no hay muerte, ¿ok? A eso vino Jesús. Entonces,
Esos hijos que Satanás mató, Cristo los resucita. O sea, son los mismos 7 hijos y tres hijas. Si nosotros vemos cuando Dios restituye a la integridad de Job, una vez que Él mismo le enseña. ¿Ok? So, fíjense bien, aquí les quiero mencionar algo que a mí el Señor me mostró. Yo les comparto cosas personales. Yo no había hecho videos precisamente he tenido mucha tos, mucha gripa. Y ya ahorita puedo hablar, aunque me cuesta, por eso a veces subo la voz, porque siento como que se me va a apagar la voz. Entonces yo comparto aquí, para que vean cómo eventualmente todas las personas que están ciegas y no entienden la palabra de Dios, eventualmente, hermanos, Cristo les va a enseñar a todos, sin excepción, la verdad. Un día van a entender todo. O sea, hay muchas personas que no entienden la palabra de Dios. No la entienden. Entonces yo un día le pregunté al Señor, y esto yo se los he compartido. Le digo, Señor, yo le pregunté acerca de 2 de mis hermanos que leen la palabra de Dios pero no la entienden. Entonces yo escuché al Espíritu cuando me dijo, el Señor mismo les va a enseñar. Él mismo les va a enseñar. O sea, el Espíritu es quien nos enseña. Ahora, de si es en este mundo o en el otro, ahí sí no sé. No lo sé. Porque ellos hasta la fecha todavía no entienden la palabra de Dios. Y de hecho los dos piensan que son maestros, o por lo menos se hacen pasar como maestros. Porque un maestro, sabemos que la palabra de Dios dice que no todos son maestros. Aunque todos podemos predicar el Evangelio, que es diferente. Entonces el Evangelio, por ejemplo, la mujer samaritana fue y compartió, por decir, el Evangelio. Una mujer puede hacer eso. Entonces, hablar de Jesús, del testimonio de Jesús. Pero no todos. Pablo lo dice, o sea, Pablo en relación a las personas que tienen el espíritu de Jezabel, dice, yo no le doy permiso que las mujeres enseñen. Porque por el pecado por ahí entró el pecado, por la desobediencia de Eva. Entonces, por eso hay un orden para enseñar, ¿ok? Para enseñar la palabra de Dios. La razón de por qué hay tantas denominaciones es precisamente por eso. Porque los maestros se amontonan, entonces cada quien la interpreta a su manera. Al último, lo que Dios quiere es que prediquemos el testimonio de Cristo, que lo honremos y que amemos a nuestro prójimo. Tan simple como eso es lo que Dios quiere. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver cómo los amigos hicieron caer a Job. En este caso ellos fueron los instrumentos que Satanás usó para hacer caer a Job. Primera de Reyes 21. En el reino de Judá, el reino se dividió. Estuvo reinando el rey David y luego Salomón. Pero por el pecado del rey David y por el pecado de Salomón, sobre todo por el pecado de Salomón, el pueblo se dividió en 2, el del norte y el del sur. El del sur nada más eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y se le conoce como Judá, esas 2 tribus. En el norte estaban las otras 9 tribus. Y ya los levitas la mayoría estaban en Judá, pero había levitas que vivían
en la tierra se le conoce como la tierra de Israel, la del norte. En este caso, aquí está un rey, el rey Acab, y vamos a mirar, él peca, es uno de los que más pecó contra Dios, sino el que más, no lo recuerdo, pero creo que fue el que más pecó, por lo menos hasta ahorita. Porque se casó con una mujer pagana. Ok, vaya a ver el que era Jezabel. Y Jezabel lo hizo pecar. Pasadas estas cosas, Primera de Reyes 21, aconteció que Nabó de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabó diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Okay. Esto es simbólico, otro día explico yo esto. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabó respondió acá, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabó de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? O sea, ¿qué no eres tú el rey? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas, pero fíjense, ¿por qué Dios levantó a Jezabel? Precisamente porque el pueblo de Israel estaba pecando grandemente contra Dios, se habían apartado, o sea, estaban apartados de Dios. Aquí está. Las cartas que escribió decían así, procurar ayuno y poner a Nabú delante del pueblo y poner a 2 hombres perversos delante de él. Un pueblo que tiene temor de Dios no iba a hacer esto. Mas sin embargo lo hicieron. Y poner a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, que fue precisamente, simbólicamente, lo que hicieron contra Jesús para matarlo. ¿Okay? Para que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabó delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Y después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero porque Nabot no vive sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella.
Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, rey del norte, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Fíjense, fue ella la que hizo eso, pero él estuvo de acuerdo. Dios siempre le pide cuentas a él. Dice: y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí que yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también has hablado. Ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Todo esto es lo que está en Deuteronomio 28. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Ahí está. Dios, porque Israel andaba mal, Satanás incitaba a Dios para castigar a Israel. Entonces, Dios incita a Jezabel. Eventualmente. ¿Y para qué? Para matar a los 400 falsos profetas que había ahí, que se habían vendido. Dice: él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Vayan y terminen de ver el contexto. Ahora voy a ver si puedo poner esto, Isaías 10. Si se fijan, hermanos, siempre va a haber un instrumento, el que Dios usa en su ira para castigar a alguien. Entonces, ahora vamos a leer Isaías 10, del 1 al 19. ¿Ok? Capítulo 10. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera,
sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará toda la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Ok, entonces si se fijan, hermanos, ahí está escrito como en un solo día es castigado eventualmente, simbólicamente, Satanás. ¿Cómo? Con su sacrificio, eventualmente. Ok, pero tengan en cuenta, esto es la ira de Dios, hermanos. En la ira de Dios siempre Dios va a levantar a alguien para castigar a otra persona. Puede ser a una persona, una familia, una ciudad, una nación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque andan mal. Por ejemplo, en el tiempo de Sodoma y Gomorra no había justos. Ni uno solo había. O sea, los únicos que tenían temor de Dios era la familia de Abraham. Era Abraham y su familia. Y Job, Lot. Entonces, el ángel destruyó 2 ciudades enteras. ¿Por qué? Porque no había temor de Dios. Entonces, la ira de Dios siempre se va a manifestar, hermanos. ¿Okay? Pero, Él dice que para que el diablo no se enorgullezca, también él es castigado. ¿Cuál es el pecado de Satanás? Que nunca tiene paz. Nunca tiene paz. Él desde la creación, desde el tiempo de Adán y Eva, cuando hizo pecar a Eva, él no tiene paz. Son pocos días, en realidad van 6 días apenas. Pero en esos 6 días, y estamos en el 7º, no ha tenido paz Satanás, porque no hay paz para el impío, ¿verdad? Pero después del 7º día, el Señor le abre el entendimiento, y ya en el 8º día todos entenderán. ¿Okay? Entonces ahora vamos en Hechos. En este caso, si ustedes se fijan, yo le mostré cómo en la ira de Dios siempre hay un instrumento. Siempre, hermanos. Y voy a hacer un estudio en relación a Deuteronomio 28. Para que vean que todo eso que está en Deuteronomio 28, eso es lo que pasa en nuestros días desde el tiempo de Moisés, por la desobediencia. Ahí están los castigos, ahí está lo que sufrimos. Es increíble todas estas cosas que están escritas ahí, que pasan en nuestros días, pero pasan desapercibidas. Vamos a hacer un estudio en relación a Deuteronomio 28, 29 y 30 tal vez. Vamos a leer los contextos.
Pero ahorita el enfoque es la ira de Dios usando los instrumentos. Satanás es el instrumento. Satanás usa instrumentos. Usó al rey David, usó a Jezabel, usó a los amigos de Job, a la esposa de Job. Ok, pero aquí ahorita acabamos de leer en Isaías 10 de que una vez de que haya venido el Señor, o sea, Asiria, que es el instrumento que Dios usó para castigar a Israel, eventualmente también Asiria fue avergonzado. ¿Y a quién usó? A Nabucodonosor, al ejército de Babilonia. Así como también el ejército de Babilonia se enseñoreó de las tribus del sur, también a Babilonia fue avergonzada también por Persia. Entonces, en Hechos vamos a mirar cómo Dios usa. Los apóstoles son instrumentos de Dios. Okay. So vamos al Hechos 9 del 10 al 19. En este caso es Saulo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, no escamas, sino como escamas, y recibió al instante la vista para poder ver el reino de Dios sobre todo, hermanos. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora, Pablo habla acerca de esto. Aquí es Lucas escribiendo. Pablo, que entendía bien las escrituras, él habla acerca de los instrumentos. Nosotros somos instrumentos. Aquí lo dice, fíjense bien. Romanos 6 del 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Mediten ese versículo, hermano. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y vayan y mediten ustedes en relación a los, por ejemplo, en el templo, con esto termino, en el templo, todo lo que está en el templo o en el tabernáculo es simbólico. La mesa donde están los panes de la posición, esas 12 tortas que se ponían en la mesa, esos eran representativos de los apóstoles. Y luego está la lámpara que tiene 7 brazos, que las usan hasta la fecha los judíos. Esas 7 son las 7 iglesias, está en el libro del Apocalipsis. El incienso que se quemaba ahí con las especies, esas son símbolos de las oraciones. También está en el libro del Apocalipsis. Y los instrumentos que estaban ahí son simbólicos de nosotros. Nosotros somos los instrumentos. En este caso, para bien, para predicar el Evangelio, las buenas nuevas, el testimonio de Cristo. Entonces vayan y mediten en relación a los instrumentos, que es lo que trae Pablo, y mediten 2 de Timoteo 2, de 14 al 26. Del 14 al 26. En relación a los utensilios, que en todo caso es lo que estamos estudiando, los instrumentos. ¿Okay? También vamos a estudiar los instrumentos para cantar, para entender, porque no necesariamente es que Dios quiere que cantemos, sino que es simbólico de a traer oraciones desde las entrañas de nuestro ser. Ese es el canto que Dios quiere, y eso es a través del Espíritu Santo. Entonces concluimos pues que Satanás se levanta precisamente cuando Dios se enoja, en la ira de Dios. ¿Por qué? Por el pecado, porque nos alejamos de Dios. Ese es el pecado más grande, ya una vez que somos cristianos, olvidarnos de Cristo, olvidarnos de su testimonio. ¿Ok? Entonces estemos despiertos, dándole gracias siempre, todos los días, a nuestro Padre Dios, por darnos a Cristo Jesús, su Hijo amado, quien vino a dar testimonio de nuestro Padre Dios, de que Él es vida, de que Él es paz, de que Él es gozo,
de que en Él hay salvación. Ok, la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.